Hola, buenas noches. Encantada en saludarlos. Soy Elizabeth Verdú, monarca de mi destino. Y en el tema de manifestaciones conscientes, ayer estuvimos interactuando acerca de justamente de lo que es introyectar cuando estamos asumiendo o hemos adoptado una conducta que inconscientemente hemos instaurado dentro de nosotros, porque también dije que era inconsciente, no es que es algo pensado, que yo digo que voy a adoptar la personalidad de otro. Eso es un trastorno cuando yo estoy suplantando o me creo otra persona. Es totalmente un desorden psiquiátrico. Estamos hablando de términos de cómo se construyen algunas personalidades, porque el ser humano siempre ha trabajado acerca de descubrir quién soy. Todo el mundo quiere saber quién es, conocer su potencial, pero también conocer sus limitantes, conocer sus luces y también sus sombras, conocer sus zonas erróneas y buscar la alquimia para transformar eso que me limita, porque al mismo tiempo que existe la oscuridad está la luz, y todo ser humano tiene dentro de sí una antorcha, una luz que le da la posibilidad de salir adelante y materializar sus sueños, manifestar conscientemente lo que quiere, cómo quiere estar. Y todos queremos y aspiramos a estar bien, pero dudamos si lo merecemos. ¿Será que yo puedo alcanzar lo que alcanzó mi papá, lo que alcanzó mi mamá? ¿Será que yo puedo alcanzar lo que logró ese artista, ese actor, esa figura pública? Son tantas las limitantes y las creencias que desarrollamos, son creencias limitantes que no permite que descubramos ese potencial que hay dentro de nosotros, que somos completamente distintos y cada uno de nosotros tiene un potencial que lo identifica como una persona auténtica, una persona natural, genuina, que tiene la conciencia de haber descubierto quién es. Entonces, el tópico al que todo ser humano quiere alcanzar es descubrir sus potencialidades humanas. Y las potencialidades humanas se desarrollan, pero con algunos patrones que influyen e impactan y están a nuestro alrededor, podemos perdernos de no poder focalizar con conciencia cuál es mi capacidad para desenvolverme en la vida, que soy capaz de alcanzar. Porque considero que no nací para tal cosa, pero sí nací para esta. Las habilidades y las destrezas se desarrollan. La habilidad lingüística, la habilidad musical, ¿verdad? Porque yo puedo especializarme y estudiar y formarme para algo que me llame la atención, pero es mi decisión consciente. Ahora bien, en el tema que hablábamos ayer de introyectar, es que posiblemente, y eso es lo que tenemos que advertir y descubrir, posiblemente no estoy sintonizada con mi vocación, con lo que quiero ser y hacer. Cuando descubro que mis preferencias y mis gustos nacen de mí y no es la simple adopción de haber
copiado un comportamiento que era el que me solucionó, o el que yo al menos noté que esa persona pudo salir airosa de una dificultad y tener una vida de éxito. Entonces inconscientemente adopto ese patrón. Y adoptar quiere decir que no proviene de la misma sangre, pero es la familia que la albergó, que la tomó, que lo ayudó a desarrollarse. Entonces pudiera ser que a estas alturas del partido yo descubra un potencial en mí que no descubrí antes, y estoy a tiempo de activarlo. Estoy a tiempo de darme esa oportunidad de desarrollarme. Una vez a mí me llamó la atención un eslogan, un letrero que vi en una estación del metro hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad. Y era como una valla, una publicidad, donde aparecían algunas personas exitosas en las distintas áreas, como la ciencia, la tecnología, la religión, el comercio, en distintas áreas, los que se habían destacado y eran figuras exitosas a nivel mundial. La Madre Teresa de Calcuta, Shakespeare, Einstein. Habían muchos personajes, Henry Ford. Y la particularidad y la similitud, o el común denominador que existía entre ellos, era que todos habían triunfado y habían alcanzado el éxito en edades de más de 60 años en adelante. Y eso llamó poderosamente mi atención, porque yo era una chica universitaria de unos 19, 20, 21 años. Y yo dije, Dios, porque nadie nos explica cuándo vamos a triunfar, cuándo vamos a ser exitosos, cuándo nos vamos a sentir plenos. Porque la vida tiene estadios y tiene momentos o etapas diferenciadas donde las necesidades son completamente distintas. Cada etapa tiene un objetivo, algo que alcanzar en la plenitud de mi vida. Se supone que en cada edad hay un límite que hay que alcanzar. Y las teorías del desarrollo, por ejemplo, Piaget, Vygotsky, te hablan de algunos alcances que tienen los niños de acuerdo a la edad. Entonces empieza de 0 a 3 años, ¿verdad? De 3 años a 7 años, a 6 años. Que las etapas no son completamente que se cumpla al límite. Bueno, acabo de cumplir 3 años, y si acabo de cumplir 3 años, si mi hijo acaba de alcanzar a los 3 años, debe haber alcanzado tal cosa. ¿Ok? Adquisición del lenguaje, desarrollo motor, ¿ok? Desarrollo cognitivo, todas las etapas del desarrollo evolutivo del ser humano. Pero sí, más o menos uno sabe qué cosa alcanzar. Pero luego nos damos cuenta que algo como el placer, la plenitud, sentirme bien conmigo, no solamente es taxativo la edad, que alcanzar esa edad me garantiza que voy a alcanzar ese óptimo aprendizaje esperado por ese momento. Porque hay otros factores que influyen. Por eso yo les hablaba que pudiera haber algunas personas que a ciertas edades
no pudieran tener la habilidad, la destreza, el conocimiento de una salida nutritiva que logre salir airoso de la dificultad o la circunstancia que se le presente. Es más, esa circunstancia que se presente me va a servir de escenario de aprendizaje. Como dijéramos los educadores, una situación de aprendizaje. Porque es un campo energético propicio para aprender algo. Entonces, los comportamientos tienen que ver con la experiencia que nos rodea. También las oportunidades que tengamos de intervenir o abordarla. Muchas veces no somos nosotros los protagonistas de nuestra vida y otras personas deciden por nosotros. Eso sí, casi siempre la gente culpa a esa persona, porque luego alega que no quería hacer eso, pero fulano me orientó a hacer tal cosa. Por eso es que el poder decisorio de elegir una alternativa viable de solución, yo debo ser 100% responsable de ello. Alguien me puede orientar algo y sugerirlo, pero finalmente quien lo decide soy yo. Entonces, estos primeros comportamientos que adoptamos y que son introyectos, se refieren a que se graban en nuestros cerebros y en nuestros corazones. Más que todo provienen de las normas, de los deberes, de los conceptos, de lo establecido si está bien o está mal, de la consideración de los adultos significativos, de esas relaciones que establecemos con otros, de esas creencias que formo dentro de mí y que llegan de muchas fuentes influyentes distintas, que lo hablamos ayer. Por tanto, se graban en nuestra mente, en nuestros cerebros y en nuestros corazones. Yo siempre digo que es un tatuaje de tinta indeleble. Entonces esos modelos son impuestos, pero no fue que alguien los impuso categóricamente. Es más bien que el ser humano, como le queda eso tatuado en la gaveta del inconsciente, sus acciones son regidas por esa energía. Y no me paro ni un momento con el corre-corre de la vida, y como andamos somnolientos, dormidos, taciturnos, el 90 y algo, 95, 93, los autores tienen distintos porcentajes, pero todos oscilan entre 90 y 98, de que mis acciones, mis comportamientos, los rige el inconsciente, lo que quedó tatuado en la gaveta del inconsciente. Entonces estamos alejados de acciones conscientes. Por tanto, nuestras manifestaciones no se dan de la manera que yo aspiro que se den, porque en vez de focalizarme, ordenarme para accionar en pro de la meta de una manera consciente, sin pensarlo, sin reflexionar, lo hago por inercia y como el resto. Y cuando llego a reflexionar acerca de algo que yo quiero, no tiene que ver con lo que yo siento y lo que descubro que soy yo y que deseo para mí. Porque luego comienzo a seguir los estándares sociales para hacer lo que hace la mayoría. Una vez una persona que yo me conseguí, que estudiamos bachillerato, nos conseguimos casualmente en el baño de un restaurante y teníamos muchos años que no nos veíamos y estudiábamos cuando éramos adolescentes. Y me dice, yo le digo de inicio, ¿y cómo estás? Y esto, que lo otro. Y mira, ya soy abuela.
¿y tú cuántos nietos tienes? Ella me dice, no, yo no tengo nietos todavía porque mi hija está estudiando. Primero tiene que estudiar, luego graduarse, luego conocer a alguien y establecer un noviazgo después que lo conozca bien y lleve un noviazgo serio, formal, planificar la boda, casarse y luego es que vienen los hijos. Y yo me quedé pensando, ¿quién dijo que eso eran los pasos para alcanzarlo? ¿Quién determinó eso que era así? Entonces, ¿qué sucede con el que no quiere tener hijos? Cuando tiene cierta edad, que comienza a subir de los 30, la gente que está alrededor, las exigencias sociales comienzan a preguntarle, ¿y cuándo vas a parir? ¿Y cuándo vas a tener un hijo? Entonces, muchas de las acciones que tomamos y las elecciones que hacemos, lo que elegimos, vienen determinados por una presión social. Yo he atendido casos de personas que una vez que ya tienen hijos, se dan cuenta que no nacieron para ser madres, para ser padres, pero que por presión social y sin pensarlo, tuvieron hijos. Y es nada más y nada menos que una vida. También me tropiezo con personas que se graduaron de médico porque su papá era médico y el abuelo también era médico, pero descubre que quiso ser un músico, un pianista, un compositor. Entonces aplica para cualquier área de la vida. O que se encuentra viviendo una relación de pareja donde descubren que nunca hubo amor. Fue la presión social de casarse porque ya tenía un noviazgo establecido y lo que venía era el matrimonio. Pero ¿quién dijo que lo que venía era el matrimonio? Entonces, yo debo conocerme para poder manejar mis necesidades, lo que yo quiero hacer, ser y tener. Yo no voy a tener lo que veo que tú tienes, ni voy a ser quien yo observo que tú eres, o al menos lo que proyectas. Yo debo alcanzar la plenitud de mi propia plenitud. Mi nivel de satisfacción supremo solamente lo puedo advertir yo, más nadie. O cuando alguien de fuera posiblemente ve algunos dones, talentos en ti, dice, siento que tienes una habilidad para la música. Mira, explicas muy bien, pudiera ser docente. Pero finalmente yo puedo escuchar esa voz orientadora, pero finalmente decidir qué quiero. Pero si no tengo claro qué deseo hacer, ser y tener, voy a asumir introyectos para vivir una vida sin sabor, una vida de sensación de vacíos, una vida que no quiero sostener, que no quiero llevar, porque descubro en un estadio de mi vida que para ese momento que lo elegí, lo hice por un introyecto de alguna influencia de mi alrededor. Pero es psicológico y es un proceso psicológico por el que puedo pasar, pero también es inconsciente. Eso era lo que quería, porque hoy tuve muchas preguntas acerca de algunas confusiones que se le dieron a las personas con respecto a los introyectos. Ahora bien, una vez que yo descubro que hay un introyecto y que advierto de dónde viene, cuál fue la fuente, una vez que ya yo soy y me convierto en mi propia observadora consciente, para mirar
si en estas alturas de mi vida yo estoy viviendo de introyecciones o me estoy proyectando con mi verdadera personalidad. Esto es algo que quería aclarar de ayer y que posiblemente redunde en algunos aspectos que ya hablé, pero pienso que fue necesario y es la respuesta a todas las interrogantes que recibí hoy. Hoy fue muy hermoso, me siento plena, me siento segura de mí misma y con un nivel supremo de satisfacción, porque estoy haciendo algo que me gusta. Realmente descubrir que después de ser docente durante muchos años, que el docente tiene algo de psicólogo, de orientador, de buscar alternativas para mirar el desarrollo y los comportamientos de los otros, preparar una situación de aprendizaje que fomente o favorezca, disculpen, el proceso de enseñanza-aprendizaje, disculpen, del sujeto aprendiz. Creo que ya se está metiendo, tenía mucho que ver con lo que yo hago ahora como psicoterapeuta, como orientadora de la conducta, ¿ok? Como psicopedagoga, cuando tengo que estudiar y pasearme por tantas teorías, pero sobre todo quiero decirle que no fue solo por haberlo estudiado, es que me tocó salir airosa de los conflictos que se me presentaron en algunas etapas de mi vida. Y eso hizo que yo buscara ayuda profesional, siendo profesional de la conducta. Porque yo siempre le digo, un médico no se va a operar por sí solo. Las peluqueras se arreglan el cabello ellas mismas y las manicuristas, pero yo siempre les pregunto, ¿no te gustaría sentarte y que sea otra persona la que te atienda? Posiblemente salga mejor. Bríndense la oportunidad de solicitar una consulta, estudiarse a sí mismo mediante ayuda profesional. Es descubrir también si alguna de esas preguntas que se hicieron, porque ayer las dejé, les mandé una asignación que era hacer una lista de aspectos que ustedes pudieran determinar que son introyectos. Pero es un ejercicio para que hagan la aproximación, pero no los estoy mandando a que se trabajen ustedes mismos. Lo sensato, lo profesional que yo les puedo recomendar es solicitar ayuda de profesionales que puedan guiarlos y puedan ser mediadores para derribar la introyección y proyectar mi verdadera personalidad. Una vez así, puedo liberar todo lo que me está impidiendo la manifestación consciente de lo que merezco, de la realidad que merezco tener, de que yo me relacione con mi doble cuántico, con mi yo superior y ya pueda determinar con foco qué es lo que quiero y diciendo lo que merezco y cumpliéndose. No olviden que una oportunidad también de aprender a manifestar consciente, mujeres, es pertenecer a mi círculo de mujeres, donde voy a liderizar el abordaje práctico de las manifestaciones conscientes. ¿Ok? Síganme por las redes, contáctenme y les doy todas las especificaciones. Tienen tiempo porque comienza el 5 de abril y termina en el mes de mayo, creo que por ahí el 10. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser un encuentro modular aproximadamente cada 15 días. ¿Ok? Es la estructura de un programa que he elaborado de toda mi experiencia como profesional de la conducta. ¿Ok? Y para darle un vuelco a todo esto, y créanme que yo tuve que pasar por la experiencia de terapias para poder superar algunos asuntos que no podía resolver.
Y esto hace que yo me sienta en esta etapa de mi vida como me siento hoy en día, con un nivel de satisfacción elevado, óptimo, y que estoy poniendo al servicio de quienes lo necesiten y lo soliciten. Feliz noche, se les quiere mucho, un abrazo.